Ya ha llegado el disertador de esta conferencia solemne, que don Javier Rigüete, que está una vez más con nosotros, porque ya es un licenciado, bachiller en teología, casi licenciado, más o menos, es casi lo mismo, son primos hermanos. Ha conseguido su título de bachiller con notas brillantísimas. Así que lo tenemos aquí entre nosotros, así que hay que aprovechar los dones que el Señor regala a esta parroquia. Así que, y por eso le hemos pedido que nos dé esta conferencia en este curso y nos va a ir acompañando durante este curso. Él os va a explicar en qué va a consistir el curso este año y luego lo que va a tratar en esta conferencia. La estamos retransmitiendo por YouTube, así que tendremos ahí multitud de seguidores. Luego la podéis ver también por YouTube si lo deseáis repasar o aprender algún contenido que no se quede claro. Pues muchas gracias, don Javier, por aquí, por su presencia, su dedicación. Aquí es profesor, o sea que veréis que es profesor de química en el Prado, o sea que tiene tablas, como se dice. Así que pues le damos las gracias y le dejamos aquí la cátedra para que enseñe. Bueno, pues muchas gracias, Carlos. Si os parece bien, podemos hacer una oración para... No hace falta que nos levantemos, ¿no? Pero sí que es importante que cuando nos pongamos a hablar, a estudiar estas cosas santas, estos misterios, le pidamos luces al Espíritu Santo. Yo os voy a contar una anécdota del otro día. Estábamos en el despacho, el padre Carlos, el padre David y yo, y surgió un tema teológico, una discusión en la que ellos opinaban una cosa y yo opinaba lo contrario y no sabíamos muy bien el fundamento, ¿no? Y entonces yo me fui a casa diciendo, yo sé que ellos tienen razón porque es lo que dice la Iglesia, pero yo no llegaba a comprender el por qué la Iglesia decía eso así, era un asunto sobre el bautismo, ¿no? Y entonces yo llegué a mi casa dándole vueltas en el coche, no encontraba el fundamento bíblico, el fundamento teológico de la cuestión. Entonces cuando llegué a casa me puse a rezar. Pero no a rezar esto, sino me puse a rezar la oración de vísperas, que es la oración de la Iglesia de por la tarde. Y en la oración de vísperas el Señor me iluminó y encontré el fundamento bíblico de lo que estábamos buscando y una argumentación de qué es lo que argumentaba esta cuestión. ¿Por qué cuento esto? Porque me acordaba mucho de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino para mí, bueno, y para quien sepa teología, es el autor más importante. No sé si sabéis que era capaz de estar dictando varias obras a la vez, ¿no? Y estaba la Suma Teológica, mientras que dictaba la Suma contra Gentiles y tenía varios secretarios, iban escribiendo a la vez, él era una cabeza. Y entonces intentaba razonarlo todo y a veces cuando veía que su inteligencia era tan limitada, lo que hacía era acercarse al altar y apoyaba su cabeza en el sagrario, ¿no? Diciendo, Señor, tú que eres la fuente de la sabiduría, ilumíname a mí, que no soy la nada, ¿no? Entonces, bueno, pues si os parece, rezamos el Padre Nuestro, que como vimos en la última sesión, no sé si os acordáis, es la oración que el Señor nos enseñó, que es donde están recopiladas todas las peticiones y que espero que este verano hayáis aprovechado para meditarlo tranquilamente, saborearlo, paladearlo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Bueno, pues este curso, no sé si lo sabéis, pero el Papa Francisco escribió una carta a toda la Iglesia. Me voy a bajar esto un poco porque yo soy muy bajito. Y si no, el Papa Francisco escribió una carta a toda la Iglesia, que a ver si me acuerdo el nombre, la carta se titulaba Desiderio Desideravi, que significa he deseado ardientemente comer esta Pascua. Lo que dice Jesús justo antes de preparar la última cena, le dice a sus discípulos, he deseado ardientemente cenar esta Pascua con vosotros. Y en esa carta el Papa Francisco insiste en la importancia de la formación litúrgica de los fieles.
Entonces, acogiendo este llamado del Papa Francisco, pues vamos a aprovechar este Fortes in Fide para estos primeros meses hablar un poco de qué es la liturgia. Hoy vamos a hacer como un marco de referencia de qué es la liturgia. En la próxima sesión hablaremos del culmen de la liturgia, que es la celebración eucarística, que habéis tenido hace unos minutos. Yo la he tenido esta mañana. Esta mañana he estado en el colegio celebrando la Eucaristía con todos los alumnos. Y luego, cuando terminemos la parte de la liturgia, vamos a empezar con una serie de conferencias sobre el credo. Porque muchas veces decimos, creo en Dios Padre Todopoderoso. ¿Qué significa eso? Creador del cielo y de la tierra. ¿Qué significa ese artículo, por ejemplo, ¿no? Vamos a ir desglosando el credo poco a poco en los artículos que tiene. Entonces vamos a hablar de una pequeña introducción a la liturgia, ¿no? Entonces, yo cuando estudiaba liturgia, te aprendes así como frases de memoria que luego sueltas en el examen y queda muy bien. Pero la liturgia no es un concepto intelectual, sino que es algo que tenemos que vivir, desarrollar, porque forma parte de nuestra vida espiritual. De hecho, es lo que ordena y da sentido a nuestra vida espiritual. Nuestra vida espiritual está marcada por la liturgia. Por eso habéis venido a la Eucaristía. Por eso habéis acudido a los sacramentos. ¿Y qué es la liturgia? Hay varias definiciones desde distintos prismas desde donde nos podemos mover. Una de ellas es la aplicación de los méritos de Cristo en la cruz. Es decir, toda la gracia se concentra y se consigue en el misterio pascual de Jesucristo. ¿Qué es el misterio pascual de Jesucristo? Pasión, muerte y resurrección del Señor. No se puede separar, no nos podemos quedar con una parte. Igual que veremos cuando hablemos de Sacrosanctum Concilium en los próximos días, que la Semana Santa, el Triduo Pascual, no se puede separar. No se puede separar. La celebración del viernes, sábado y domingo es una única celebración en la que celebramos la pasión, muerte y resurrección del Señor. Yo es que me quedo solo con la resurrección. No puedes quedarte solo con la resurrección, porque para llegar a la resurrección tenemos que pasar por la cruz. No, yo es que solo me quedo con la cruz. Antiguamente se ensalzaba mucho, ¿no? O se tenía muy en cuenta el Viernes Santo, y las iglesias estaban llenas el Viernes Santo y luego en la Vigilia Pascual no había nadie, ¿no? Ahora nos pasa un poco al contrario. El Viernes Santo ya la gente va a las procesiones y no va a la celebración de la Pasión del Señor, y luego la Vigilia Pascual se llena. No nos podemos quedar solo con uno, porque son las dos caras de la misma moneda, el misterio pascual de Cristo, donde el Señor, con su entrega, que es una entrega de amor, consigue para nosotros la salvación. Yo cuando era pequeño, siempre me enfadaba, entenderme, cuando era bastante pequeño, me enfadaba un poco con Dios porque le decía, mira, a mí no me cuentas historias porque yo el pecado original no lo he cometido, ¿no? Y entonces me estás echando a mí una culpa que yo no he cometido. Y hace poco que he tenido que hacer un trabajo sobre el pecado original, digo, he cambiado mi forma de verlo y digo, gracias, Señor, gracias por haberme metido en el pecado original como a todos vosotros. ¿Por qué? Porque dice San Pablo que Cristo encerró a todos en el pecado para poder salvarlos a todos. Si yo no hubiera estado metido en el saco de los que hemos cometido el pecado original, si tú no hubieses cometido el pecado original, perdón, si tú no hubieses heredado, porque no has cometido, heredado el pecado original, la culpa del pecado original, no habrías salvado por Jesucristo. Y como hemos dicho en la Vigilia Pascual, ¿os acordáis que se canta, oh feliz culpa, que mereció tan grande Redentor? Porque donde abundó el pecado, dice San Pablo, que sobreabundó la gracia. Si nosotros estamos en un nivel de gracia así, con los méritos obtenidos por Jesucristo, hemos sido elevados, fijaros a qué categoría hemos sido elevados por el misterio de Cristo en la cruz, a la categoría de hijos de Dios. Hijos de Dios, hijos en el Hijo. Cuando hablemos en el credo, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, y de la encarnación, hablaremos de esta figura, de ser hijos en el Hijo. Entonces, todos los méritos que Cristo nos ha obtenido en la cruz, por su corazón traspasado, se nos aplica a través de la Sagrada Liturgia. Muchas veces la liturgia se concreta en los sacramentos, que ya el año pasado, si os acordáis, los hemos ido viendo cada uno de los sacramentos, ¿no? También está la liturgia de las horas, que es la oración oficial de la Iglesia. Es la oración que todos
estamos invitados a rezar. No solo es una cosa de sacerdotes o de religiosos. Yo os animo a que todos, pues, en la medida de vuestras posibilidades, lo veremos esta sesión, recitemos el oficio divino y nos unamos con toda la Iglesia. Si nos damos cuenta, yo me voy a basar, os voy a recomendar un libro que si alguien lo quiere y se lo puedo dejar o se lo puedo pasar, es El espíritu de la liturgia, que lo escribió el entonces cardenal Ratzinger, es uno de mis libros de cabecera cuando tengo que preparar esta sesión, pues me lo he vuelto a releer, son 200 páginas, pero bueno, tranquilamente es un lenguaje muy accesible. Pero yo me voy a basar hoy y vamos a seguir el hilo del catecismo de la Iglesia Católica, que todos tenemos que tener en casa. Entonces, vamos a ir del punto 1076 en adelante. Lo digo por si alguien luego quiere en casa referenciarse, ¿no? Pues puede ir al catecismo y vamos a ir comentando estos puntos del catecismo de la Iglesia Católica. Bueno, pues hemos empezado hablando de la economía sacramental. Cuando hablamos de la economía no solo nos referimos a la economía monetaria, ¿no? La economía también es, o sea, economía monetaria es la administración del dinero, la economía sacramental es la administración de las gracias obtenidas por Jesucristo en la cruz. Con el Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo inaugura un tiempo nuevo en la Iglesia. Es un tiempo en donde se dispensa este misterio. Gracias a la efusión del Espíritu Santo, Cristo se puede hacer presente en la liturgia. Cristo se hace presente en la liturgia. Acordaros que en la cruz Jesucristo, bueno, dice el Evangelio, y expirando, es decir, y muriendo, entregó el Espíritu. Nos confiere el Espíritu Santo, que es el que realiza o permanece, hace que se mantenga la labor, la obra de Jesucristo, ¿no? en la Iglesia. Esta es la economía sacramental, que Cristo vive y actúa en su Iglesia y con ella ya de una manera nueva, la propia de este tiempo, la propia del tiempo después de la Pascua. ¿Cuál es la fuente de la liturgia? Pues el mismo que el fin, que es el Padre. Leemos en la epístola a los Efesios que dice San Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos en Cristo, por cuanto nos ha elegido en Él antes de la creación del mundo, para ser santos e inmaculados en su presencia, en el amor, eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la que nos agració en el amado. Aquí aparece varias veces la bendición, y la bendición aparece en doble dirección. Vemos que San Pablo dice: bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido. Tenemos que ver aquí la bendición como, por un lado, alabanza hacia Dios y, por otro lado, como don de Dios. Bendición en griego es eulogio, ¿no? Que también es un nombre, pero eulogio es una buena, logia, palabra, ¿no? Una buena palabra que dice Dios de nosotros. Eso es la bendición, son sus dones. Igual que también nosotros podemos bendecir y debemos bendecir a Dios, ¿no? Ese es uno de los fines de la liturgia, bendecir a Dios, de alabar a Dios. Por eso, ¿os acordáis? En la liturgia eucarística decimos: santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. O sea, es que no hay nada más grande, le estamos alabando. Dice también aquí en esta epístola a los Efesios que nos ha elegido para ser santos e inmaculados. Y aquí tenemos un misterio grandísimo, y es que yo no puedo ser santo. No puedo ser santo por mis propias fuerzas. ¿Entendéis? Yo estoy llamado a la santidad, pero yo, por mucho que me empeñe, no puedo ser santo. Y lo puedes ver en cuanto que te levantas por la mañana, que suena el despertador y lo que te apetece, lo que tira de ti es apagarlo, darte la vuelta, ¿no? Como me decía un alumno, que para él el cielo era estar en la cama, que le sonase el despertador, poder apagarlo y girarse, ¿no? Y quedarse dormido otro rato. Lo que tú notas es eso que tira de ti hacia abajo, ¿no? Y necesitas el auxilio de la gracia, necesitas que Dios te ayude, ¿no? Todas las mañanas. ¿Cómo nos ayuda Dios? Con los sacramentos, con la oración litúrgica, con los sacramentales, que hablaremos un poquito de ellos. El agua bendita es un sacramental. ¿Cómo la hemos echado de menos cuando no se podía tener en la pandemia, verdad? Que llegabas a la iglesia y no tenías agua bendita.
¿Y para qué queremos ser santos? Para gloria de su Hijo. Dice, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de su gloria. ¿Cuál es la gloria de Dios? Que el hombre viva. ¿Cuál es la gloria del hombre? Bendecir a Dios. Para eso vivimos. En la liturgia de la Iglesia la bendición divina es plenamente revelada y comunicada. ¿Por qué? Porque el Padre es reconocido y adorado como la fuente y el fin de todas las bendiciones. ¿Cuál es la bendición más grande que tenemos? Jesucristo. Jesucristo. Esa es la bendición más grande que tenemos. ¿Y dónde se puede ver esto claramente representado cuando dice el Padre es reconocido y adorado como la fuente y el fin de todas las bendiciones? En la liturgia eucarística, otra vez nos referimos. Ese momento en el que ya se ha consagrado el pan y el vino, está el Señor con su cuerpo, con su sangre, con su alma y su divinidad en el cáliz y en la patena, y el sacerdote con el diácono lo eleva y ¿qué dice? Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Es decir, Cristo mismo en la Iglesia se ofrece de nuevo al Padre, porque es el bien más preciado que tenemos. La bendición más grande que tenemos es el mismo Jesucristo que se nos ha entregado. Cristo también es glorificado en la liturgia. Cristo, que está sentado a la derecha del Padre y ha derramado el Espíritu Santo en la Iglesia, actúa ahora por medio de los sacramentos. Esto es muy importante. Los sacramentos todos han sido instituidos por Jesucristo. La definición clásica que yo me aprendí cuando hacía catequesis era sacramento, signo sensible y eficaz instituido por Jesucristo para conferir la gracia. Signo, porque el signo remite a un significado. Cuando el sacerdote o el ministro bautiza, echa agua, te remite al significado del perdón de los pecados, la limpieza que confiere el bautismo. Eso es el signo. Sensible, porque se sustenta en nuestra materia. Existe una materia, el agua, el pan, la imposición de las manos, no es un abstracto. ¿Vale? Sensible y eficaz. Eficaz porque es verdadero, porque lo que significa lo realiza. Porque cuando venimos a la Eucaristía es signo de comunión. Es signo de comunión con Dios y le recibes si estás en gracia, y es signo de comunión con los hermanos. Por eso la familia, en la medida de lo posible, tiene que ir junta a misa. En la medida de lo posible. Hay circunstancias en las que no se puede. Pero la familia cristiana, en la que están los hijos y los padres en la iglesia, ir a la misma Eucaristía, comer del mismo pan, beber del mismo cáliz, dice San Pablo, para realizar lo que significamos. Signo sensible y eficaz, instituido por Jesucristo. Eso lo vimos el año pasado, que todos los sacramentos, pues en la boda de Caná se instituye el matrimonio, en el Jordán el Señor instituye el bautismo. Vimos también cómo en Juan 20 se instituye la confesión, a quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados. Los hemos visto todos, ¿no? Instituidos por Jesucristo, que confieren la gracia, que nos dan estos regalos que hemos obtenido por Jesucristo en la cruz. Y en la liturgia de la Iglesia, pues Cristo, ¿qué hace? Realizar otra vez el misterio pascual. Realiza el misterio pascual. No es que se vuelva a repetir. La muerte de Jesucristo es una en la historia, pero se actualiza. No sé si os acordáis de un canto que de vez en cuando cantamos, que es el de acuérdate, que es de San Pablo. Dice, acuérdate de Jesucristo resucitado, ¿no? Ese verbo recordar, en la mentalidad bíblica, no es tanto un recordar intelectual, ¿no? Sino haz presente, vuelve a traer a tu vida hoy, ahora mismo, a Cristo resucitado. No como un recuerdo pasado de cuando conociste a tu marido, a tu mujer, sino hoy que el Señor se vuelve a hacer presente en tu vida y en tu historia. Es ese acuérdate. Recuerda, cuando el sacerdote en la Eucaristía repite las palabras de la consagración, dice, tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo. Utiliza las mismas palabras que el Señor, no las cambia. No dijo, esto es un recuerdo, sino esto es mi cuerpo. No las pone en tercera persona. Jesús dijo, no, tomad y comed todos de él.
No dice tomad y comed todos del cuerpo de Cristo, no, de Él. Lo utiliza en presente, porque se actualiza, se hace nuevo. Es como si de repente, bueno, no es que como si de repente, es que es separar el tiempo y el espacio y ponernos en el Calvario otra vez, ¿no? Cuando yo estaba en catequesis de comunión, un sacerdote muy santo nos decía que en la Eucaristía principalmente había 3 milagros. El primero, que todos conocíamos, era la conversión del pan y el vino en el cuerpo y la sangre del Señor. El segundo milagro que nos contaba es que el sacerdote se transforma en Jesucristo, y actúa en persona Christi, ¿no? Le deja su cuerpo, su voz, su palabra, para que sea Cristo mismo quien está celebrando. Por eso cuando pasamos delante del sacerdote hacemos una inclinación de cabeza, porque es Cristo mismo. Y el tercero es que, decía así muy pedagógicamente, nos trasladamos en el espacio y en el tiempo al Monte Calvario y estamos junto con la Virgen, con San Juan, acompañando al Señor en su pasión, muerte y resurrección. Hacemos todo. Cristo siempre está presente en su Iglesia, principalmente en los actos litúrgicos. Es lo que he dicho, está presente en el sacrificio de la misa, no solo en la persona del ministro, que ofreciéndose ahora por ministerio de los sacerdotes el mismo que entonces ofreció en la cruz, sino también, sobre todo, bajo las especies eucarísticas. Fijaros, a mí siempre me ha llamado la atención, ¿no? Cuando el sacerdote parte la hostia, la rota y la eleva, ¿no? Dice, ese es el Cordero de Dios, esa imagen de Cristo roto, Cristo que está partido, como en la cruz, ¿no? Y es una realidad, no es una imagen, es Cristo. Por eso decimos, Señor, no soy digno. Si es que viéndote así, no soy digno de que entres en mi casa. Hacemos un acto de contrición, le pedimos perdón. Señor, mira, ahora que voy a comulgar, perdóname, ¿no? Dice también que Cristo está presente en su virtud, con su virtud en los sacramentos, de modo que cuando alguien bautiza es Cristo quien bautiza. Por eso los laicos, en determinadas circunstancias, ya lo hablamos, se puede bautizar, ¿no? En caso de extrema necesidad. Por ejemplo, oye, yo tengo un amigo que su hija nació muy enferma y no sabían si iba a sobrevivir, y según nació, pues él, laico, padre de familia, la bautizó, echando agua sobre la cabeza. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo cuando mi hijo, que nació bastante enfermo, luego al final, gracias a Dios, no hizo falta, ¿no? Pero llevaba un bote de agua. Le pregunta, Carlos, ¿cómo? Bueno, pues así, ¿no? Por repasar. Y si hacía falta, pues lo hacemos. O sea, ¿por qué? Porque no soy yo quien bautiza, es Cristo quien bautiza. Cuando el sacerdote ahí en la sede penitencial, en el confesionario, no dice, yo, Carlos, yo, David, te perdono los pecados. No, dice, yo te perdono, yo te absuelvo de tus pecados. Y dice el Evangelio, ¿quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? ¿Por qué? Porque es Cristo, en la persona del sacerdote, el que te está perdonando los pecados. Cuando nos hemos puesto de rodillas delante del señor obispo, y ha dicho, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Es Cristo quien te está confirmando. Es Cristo quien de nuevo te vuelve a enviar el Espíritu Santo. También está presente Cristo en la liturgia cuando se proclaman las Escrituras. Fijaros que yo no me he puesto a dar la catequesis desde el ambón, porque el ambón es muy importante. No se deben dar catequesis desde el ambón, no se deben dar avisos, no se deben hacer cantos desde el ambón si no es un canto de la Escritura. Las preces, ya sabéis que las hacemos en otro atril. ¿Por qué? Porque es el altar de la palabra de Dios. Es donde Dios se hace presente en la liturgia por medio de sus palabras. En el Antiguo Testamento, o Cristo mismo, cuando el sacerdote lee el Evangelio. Por eso los laicos no leemos el Evangelio en la celebración litúrgica. Es un ministro ordenado porque habla. Es el mismo Cristo el que habla. Es el mismo Cristo el que nos habla. Es el mismo Cristo el que se sienta ahí en la sede. Cuando yo ensayaba con los monaguillos, y me tocaba a mí hacer de cura para que ellos supiesen lo que tenían que hacer, poníamos una silla delante. Una silla delante, y yo cuando hacía de cura me sentaba en la silla delante. ¿Por qué? Para enseñarles el respeto de la sede.
porque es el sitio donde Cristo nos enseña a través de la homilía, el sacerdote. Por eso el altar, no nos apoyamos en el altar. Intentamos no dejar los libros encima de la mesa, ¿no? A mí me ponía muy nervioso cuando ahora en la pandemia dejaban el bote del gel hidroalcohólico en el altar, ¿no? Como si fuese un mueble más. Porque tiene una importancia, porque tiene una significación litúrgica. ¿Qué es el altar? Pues el altar es Cristo mismo, representa a Jesucristo. Por eso lo veneramos, por eso cuando pasamos delante del altar, aunque no se esté celebrando la Eucaristía, hacemos una inclinación de cabeza, porque representa a Cristo. Por eso también vamos a ver que el Viernes Santo, ¿cómo está el altar? Sin manteles. Está desnudo como Cristo en la cruz. Se repartieron mi ropa, se echaron a suerte mi túnica, ¿no? Es el expolio. Todo tiene su significado. Está presente también Cristo cuando la Iglesia suplica y canta salmos. Eso es la oración de la Iglesia, eso es la liturgia de las horas. ¿Qué rezamos en la liturgia de las horas? Lo que rezamos en la liturgia de las horas. Salmos y cánticos inspirados por el Señor. Los salmos, los 150 salmos del rey David, que es la misma oración que Cristo hacía. Rezamos con las palabras que Jesús como judío se sabía de memoria y utilizan los judíos hasta el día de hoy. Los mismos salmos los recitan y nosotros recitamos los mismos salmos que dijo Jesús, los mismos salmos que me imagino que aprendería de los labios de la Virgen y de San José, que eran piadosos, judíos piadosos. Mucho mejor que yo, porque yo no me lo sé de memoria. Algunos, los más frecuentes y los más cortitos, pues te lo sabes de memoria, ¿no? Pero el Señor se sabría todos los salmos como buen judío. Los salmos, dice San Agustín, que es el ritual de la vida de Cristo. Hay otros autores que dicen que es el quinto evangelio, ¿no? Porque Cristo está escondido también en los salmos. De hecho, los vemos, por ejemplo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Vemos cómo el Señor los recita en la cruz, ¿no? ¿Te acordáis, no? Y cómo el Señor los cita a lo largo de su vida. El Señor prometió que estaría en medio de los que se reuniesen en su nombre. ¿Cómo empezamos todas las celebraciones litúrgicas? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hacemos a Dios presente en nuestra celebración, para que allí donde nos hemos reunido, Él esté presente. En la liturgia terrena pregustamos y participamos en aquella liturgia celestial que se celebra en la ciudad santa, Jerusalén, hacia la cual nos dirigimos como peregrinos, donde Cristo está sentado a la derecha del Padre. Porque no hay nada más que una acción litúrgica, que es la de Cristo en la cruz. Cristo, dice en la epístola a los Hebreos, que es el único sacerdote que entró una vez para siempre en el santuario. ¿Os acordáis de esa frase tan fuerte, ¿no? Porque solo hay una acción litúrgica, que es la de Cristo en la cruz, que es la misma celebración que hay en el cielo. A mí me emociona mucho, sobre todo cuando fallece alguien cercano, ver que por la comunión de los santos, al final ver que por la comunión de los santos estamos celebrando la misma liturgia eucarística. O eso esperamos, ¿no? Si están en el cielo, si están en el purgatorio, porque la Iglesia es la que celebra la Eucaristía. El otro día, que era ayer, la fiesta de los ángeles de la guarda, no me acuerdo qué santo era, pero cuando la misa se celebraba mirando a Dios, entonces el sacerdote se volvía para decir: el Señor esté con vosotros, y luego se volvía otra vez a mirar al Señor, ¿no? Y entonces decía este santo, creo recordar que era San Juan Bosco o San Francisco de Sales, uno de los dos, ¿no? Pero decía que cuando se daba la vuelta, el Señor esté con vosotros. Veía que estaba la iglesia llena de ángeles. Era capaz de ver los ángeles que estaban adorando la Eucaristía. Cuando hay una acción litúrgica, están todos los ángeles del cielo mirando al Señor, adorando al Señor en la Eucaristía. ¿Y dónde se da esta liturgia? En la Iglesia. Por así decirlo, podemos ver que la liturgia se da en la Iglesia y es la Iglesia la que realiza la liturgia. ¿Por qué? Porque la Iglesia es el cuerpo de Cristo. La Iglesia también es el cuerpo. En la encíclica de Pío XII, Mysterici Corporis, me lanza ahí a la piscina, creo que es esa, habla de la Iglesia como cuerpo místico de Cristo, la que perpetúa su obra en la tierra. Por medio de los sacramentos crece la Iglesia, por ejemplo en el bautismo. Es cuando nacen los nuevos hijos de la Iglesia, pero también es en la Iglesia donde se da este sacramento. Ya no puede bajar más. Ya está.
Bueno, seguimos. La liturgia, tenemos que ver también que el Espíritu Santo es el que nos prepara para recibir a recibir esta gracia, esta economía sacramental de la que hemos hablado. Por eso qué importante, una costumbre que tengo por si a alguien le sirve, que no es mía, es de un santo, cuando voy a misa intento en el coche pues ir rezando, no ir escuchando la radio, pero no porque la radio sea mala, no. Para nada, o sea, fenomenal. Y escuchar canciones. Pero intento tampoco escuchar canciones religiosas. Y mira que a mí me gustan canciones religiosas. ¿Por qué? Porque luego estoy en misa con la canción que se te pega, ¿no? Y estás más pendiente de la canción que se te ha pegado o de la noticia que te ha dicho la radio. Entonces, pues ir rezando, ¿no? Pues el rosario, comuniones espirituales. Señor, yo quisiera recibiros con aquella pureza, humildad, devoción. Ir preparando la misa, ¿no? Ir calentando un poco los motores, ¿no? Hay un libro que a mí me gusta mucho y lo leo de vez en cuando, que es El Principito, ¿no? Cuando lo lees de niño yo tengo ganas de que mi hijo pueda leer y empiece a leer, porque los niños entienden este cuento de otra forma como lo entendemos los mayores y quiero ver cómo lo entiende él, ¿no? Pero en ese cuento aparece el zorro, ¿no? Que habla un poco del amor, de la amistad, ¿no? Y entonces el Principito, o el zorro, no me acuerdo uno de los dos, dice, bueno, pues vamos a quedar siempre a las 7, invento la hora, ¿no? Y entonces cuando sean las 6:30, mi corazón ya empezará a moverse, ¿no? Y a decir, uy, que queda poco, ¿no? Y cuando queden 15 minutos, estaré más pendiente, más, ¿qué le voy a decir, ¿no? Como cuando quedas con la chica que te has enamorado, ¿no? ¿Qué le voy a decir? ¿Cómo la voy a mirar? Yo me acuerdo cuando le dije a mi mujer, a Raquel, que si quería ser mi novia. Luego, ya al día siguiente, esta noche me fui pensando, bueno, ¿y mañana? ¿Qué hago? ¿Le doy la mano? ¿No le doy la mano? O sea, estás pendiente, estás pensando en el momento en que te vas a encontrar con esa persona. Pues un poco nos sirve esta idea para preparar las acciones litúrgicas. Por ejemplo, la Eucaristía. Cuando tenemos las sesiones, las reuniones con los monaguillos, intentamos que siempre lleguen 5 o 10 minutitos antes, que se revistan. Y una vez revestidos ya hacemos silencio. En la sacristía no se juega, en la sacristía no se corre, se puede hablar, pues tranquilamente vamos apaciguando el corazón, dejamos fuera los nervios y vamos haciendo silencio en el corazón para lo que vamos a celebrar, ¿no? De hecho, los monaguillos de esta parroquia, cuando antes de salir a hacer la procesión de entrada, le decimos una jaculatoria al Señor, que es Señor, que te sirvamos en nuestra vida como te queremos servir en el altar, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos vienen muy ilusionados, porque todos venimos muy ilusionados a la misa, nos ponemos guapos, y luego también nuestra vida también es parte de la liturgia, porque somos ofrenda a Dios. Tenemos que ofrecer nuestra propia vida, y tú puedes ofrecer tu vida, porque tú eres sacerdote por el bautismo, no sacerdote ministerial. Acordaros que hablamos de ello cuando el sacramento del sacerdocio, que está el sacerdocio ministerial, que se confiere por la imposición de las manos, que son los presbíteros, los diáconos, los obispos, pero todo bautizado está llamado a ser sacerdote. ¿Qué significa ser sacerdote? A tener una relación con Dios, a poder ofrecer. ¿Y qué es lo que podemos ofrecer? Nuestra propia existencia. Yo hace años que un sacerdote me dio un consejo y me dijo, mira, cuando el cura esté presentando los dones, que está preparando el pan, lo eleva, bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto, ahí pones las tristezas, tus tristezas, las tuyas, Señor. Mira, te pido perdón porque he suspendido este examen, te pido perdón, ayúdame porque le he levantado la voz a mi hijo, he discutido con mi mujer, ¿no? El pan, ¿no? Que en el lenguaje, en la simbología hebrea es símbolo de la muerte, ¿no? Y luego está el vino, ahí pues pongo las alegrías. Pues mira, Señor, te doy las gracias pues por este acontecimiento, te doy gracias porque has bendecido a mi familia por esto, por este... Y de alguna forma te asocias a la Eucaristía, te pones tú a ti mismo en la patena, te haces uno con Jesucristo, ¿no? Para que vayas viviendo esta acción. Me refiero mucho a la Eucaristía porque es el sacramento, lo primero que es el sacramento por excelencia, porque no solo se nos da la gracia, sino que también se nos da al autor de la gracia, se nos da al mismo Cristo, ¿no? Y también porque es el sacramento que más celebramos, ¿no?
La confesión, yo diría que es el segundo que más celebramos, ¿no? Que, los santos y los maestros de espiritualidad dicen que es bueno acudir a la confesión cada 2 semanas, más o menos. Yo lo hago todas las semanas porque yo acumulo, y en una semana me da tiempo para acumular mucho. Entonces, San Francisco de Sales se confesaba todos los días. No tenemos que hacer como San Francisco de Sales, que él tendría sus motivos, ¿no? Pobrecillos Carlos y David, si todos nos confesásemos todos los días, ¿no? Pero que no nos acostumbremos a vivir en pecado. Que no nos acostumbremos. ¿Cómo sabes que vas a llegar a tu casa esta noche? ¿Cómo lo sé yo? Es que no lo sé, ¿no? Tenemos que tener las maletas listas. Bueno, que si no nos enrollamos y... Dice el catecismo, bueno, la liturgia cristiana, dice el catecismo, que embebe mucho de la liturgia hebrea, de la liturgia judía. De hecho, si os dais cuenta, el acontecimiento principal, el misterio central de la fe, de nuestra experiencia de fe, es el misterio pascual de Cristo. Y llamamos que es el misterio pascual porque ocurre en la Pascua hebrea. Jesucristo está celebrando la Pascua con sus discípulos. Y en ese acontecimiento pascual, con todos los elementos de la celebración hebrea, Cristo inaugura la nueva y definitiva Pascua, porque todos los hebreos celebran año tras año su Pascua, con la esperanza de que venga el Mesías. Con la esperanza de que venga el Mesías. Cristo ya culmina la Pascua y es la Pascua definitiva, porque ya no es la Pascua de la esclavitud a la libertad que rememoran los hebreos. No, es la Pascua de la liberación de la muerte y el pecado. Esa es la verdadera esclavitud. Ahí está el quid de la cuestión. En que nos creamos esto. En que nos creamos que hemos sido liberados. ¿De qué? Del pecado y de la muerte. Porque si no nos creemos que hemos sido liberados de la muerte, estamos calentando aquí el banco y hay cosas más interesantes que hacer. Porque si estamos aquí a las 9 menos 20 de la noche, que ya empieza a anochecer, que hemos venido a la Eucaristía, que estamos cansados, que hemos estado trabajando todo el día, es porque nos creemos que Cristo ha resucitado. Y porque me creo que, oye, yo quiero tener parte en su resurrección, ¿no? Esa es la verdadera Pascua. Entonces, por eso, cuanto más conozcamos un mejor conocimiento de la fe y la vida religiosa del pueblo judío, tal como son profesadas y vivida aún hoy, puede ayudar a comprender mejor ciertos aspectos de la liturgia cristiana. Por ejemplo, la Eucaristía. Esto que os he contado de el pan, que es símbolo de la muerte, es del pueblo judío. ¿Por qué utilizamos hostias? Pan ácimo. Porque en el pueblo de Israel se celebraba la Pascua con pan ácimo, pan sin levadura. No es esponjoso, no es esponjoso. Y si nos hacen las obleas, se hace un pan ácimo, como por ejemplo aquí los sábados, no es esponjoso. ¿Por qué? Porque no le da tiempo a fermentar. Porque es tan rápido, dice un cántico de los primeros siglos, dice, este es el pan de la fatiga, que no le dio tiempo a fermentar. No le dio tiempo a fermentar porque tan rápido el Señor nos liberó. Para que fermente el pan, yo creo que hace falta, los que lo sabéis a lo mejor, es una noche. En mi pueblo se cogía un poco de masa madre, que lo guardabas del día anterior, y lo echabas y dejabas que fermentase una noche. Pero la acción de Dios es tan rápida. ¿Y cómo es la acción de Dios en la Pascua? Entra el ángel de los primogénitos, se carga a los primogénitos y el pueblo de Israel puede salir. Y luego el vino de la Eucaristía es símbolo de la alegría, es símbolo de la resurrección. De hecho, en el pueblo de Israel, el padre de familia, según va nombrando las plagas de Egipto, cuando rememora la Eucaristía, va sacando gotitas, cucharaditas, del vino, porque es restar alegría, es un símbolo de restar alegría. La Pascua hebrea tenía dos momentos fundamentales. Bueno, tiene, ahora ya no porque no está el templo, pero tenía dos momentos fundamentales. Uno, el sacrificio del cordero en el templo. No cogían un cordero ya sacrificado, no cogían un cordero y lo mataban en un descampado, no, iban al templo. Era recuerdo de los primogénitos. ¿Os acordáis que cuando pasa el ángel exterminador, quien ha comido el cordero y ha pintado el dintel y las jambas con la sangre del cordero se libraba
porque era reconocimiento de que pertenecía al pueblo de Israel, pues ese cordero tenía que ser sacrificado en el templo. Y la segunda parte de esa Pascua judía, ¿cuál es? La cena en la familia, que la familia se reunía para hacer la Pesaj, ¿no? de Pascua, la cena de Pascua, y comerse ese cordero. Jesucristo también lo hace, de una manera nueva. Él le da la vuelta. Primero cena con sus discípulos y sacramentalmente adelanta el sacrificio del cordero. ¿Cómo adelanta el sacrificio del cordero? Partiendo el pan y diciendo: esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Adelanta Benedicto XVI en la Jornada Mundial de la Juventud en Colonia, que fue mi primera jornada de juventud y pues me acuerdo de los textos, decía que solo el poder infinito del amor de Dios es capaz de adelantar el sacrificio de Cristo en la cruz, porque Él ya se entrega, y como Dios lo que dice lo hace, no es como no en el sentido de que se compromete, sino que lo dice y lo hace. Dios dijo: hágase la luz, y se hizo, ¿no? Adelanta el misterio de la cruz de manera sacramental en el pan y en el vino esa noche. Y luego tenemos el sacrificio del cordero, que no es en el templo de los hebreos, es en el propio cuerpo de Cristo, entregado en la cruz. Es Cristo mismo el cordero que se entrega. Acordaros que el cordero pascual no se le podían romper los huesos. Al cordero pascual, cuando se sacrificaba, no se podían romper los huesos. Y Jesús, ¿qué dice? No romperán ni uno de mis huesos, mirarán al que atravesaron. Es el mismo cordero, es la plenitud de la Pascua. La liturgia de la palabra que tenemos en la Eucaristía, desde los primeros tiempos, de los tiempos apostólicos, toma su origen de la liturgia en la sinagoga, en la que se leían los escritos del Antiguo Testamento, de la Biblia hebrea. Y desde el principio se mantiene, ¿no? en la liturgia de la Apología de San Justino, que es del siglo II, creo recordar que es, que describe cómo es la Eucaristía. Os lo recomiendo que lo busquéis, porque en internet ponéis Apología de San Justino, y los que recitamos leemos el oficio, en la tercera semana de Pascua, uno de los domingos, aparece. El domingo, el día llamado del sol, tanto los de la ciudad como los del campo se reúnen, allí se explican las Escrituras, ¿no? Se lee la vida del Antiguo Testamento, luego la de los mártires. Enseguida se empieza a introducir la liturgia de la palabra, porque Dios mismo nos habla a través de su palabra, y a la que le sigue la liturgia eucarística. Y eso lo hemos mantenido. Ya lo hablaremos el mes que viene, cuando hablemos de la Eucaristía. Dos partes grandes: la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. Y las dos se complementan, van de la mano. ¿Por qué digo esto? Porque es importante que cuanto más conozcamos, mejor vamos a vivir la liturgia eucarística. Por ejemplo, yo recomiendo un libro, ahora mismo el autor no me acuerdo, pues lo podría decir, pues se llama Las raíces judías de la Eucaristía. Es un autor, si alguien lo quiere también se lo puedo pasar, lo tengo, y habla de esto. Y nos ayuda a meternos en este misterio. Bueno, vamos a seguir, que si no... Ya hemos dicho que la liturgia cristiana no solo recuerda los acontecimientos que nos salvaron, sino que los actualiza, los hace presente. Cuando me enseñaron el catecismo a mí, esto de preguntas y respuestas, ¿qué es la misa? La misa es la renovación incruenta del sacrificio del Calvario. Es decir, renovamos incruentamente, es decir, Cristo no vuelve a morir, ¿no? Porque su sacrificio es de una vez para siempre, sino que lo actualizamos, lo traemos a la actualidad. Y dentro de la liturgia hay dos acciones que son muy importantes en toda acción litúrgica. Tanto en la Eucaristía como en el bautismo, como en cualquier sacramento, hay dos elementos muy importantes, que son la epíclesis, palabra rara, epíclesis, y la anamnesis, ¿vale? Anamnesis ya hemos hablado de ello, que es el recuerdo, ¿vale? Por ejemplo, en la Eucaristía, el relato de la institución, ¿no? Y elevando los ojos hacia ti, Padre Todopoderoso, tomó el cáliz en sus santas y relatamos, el sacerdote vuelve a recordar, a hacer presente la institución.
por ejemplo, en la bendición del agua bautismal, cuando se bendice el agua, también se recuerda todas las alianzas que ha hecho Dios por medio del signo sacramental del agua, ¿no? Dice, no me la sé de memoria, ¿no? Pero habla del paso del Mar Rojo, que es signo del bautismo, del diluvio universal, para que, ¿cómo es? Que el diluvio supuso el fin del pecado y de la muerte, ¿no? Y dio vida. Bueno, se recuerda, ¿no? Y la otra palabra que hemos hablado es la epíclesis. La epíclesis es la invocación. Siempre hay una invocación al Espíritu Santo. Normalmente esa epíclesis siempre tiene la forma de sombra. Entonces, ¿cómo se hace? Con la imposición de las manos. Si yo pongo las manos, estoy proyectando una sombra, ¿no? Si te das cuenta, en la Eucaristía, que además tocamos la campanita, cuando el sacerdote extiende sus manos sobre las ofrendas, está invocando al Espíritu Santo, ¿no? Como os acordáis de la Anunciación, que dice, y la sombra del Altísimo te cubrirá, ¿no? En el sacramento de la confesión muchas veces no lo vemos porque está el confesionario por medio, pero el sacerdote, mientras dice la absolución, está con las manos levantadas. Hoy te absuelvo tus pecados en el nombre del Padre. Cuando te administra el obispo la confirmación, te impone la mano, hay una imposición primero para todos los confirmandos, y luego cuando te confirma, impone la mano sobre tu cabeza mientras te signa con la señal de la cruz. En el bautismo, cuando se bendice el agua del bautismo, se invoca al Espíritu Santo. En el matrimonio nos ponemos de rodillas después del Padre Nuestro y se hace la bendición sobre los novios invocando al Espíritu Santo para que fortalezca. En la unción de los enfermos también se imponen las manos antes de ungir al enfermo con el óleo de los enfermos. En la ordenación sacerdotal es que es muy evidente, ¿no? Se le imponen las manos el obispo a los ordenandos. Bueno. ¿Cuál es la finalidad de la liturgia que hemos dicho? Pues dar gloria a Dios. Es dar gloria a Dios. El hombre que da gloria a Dios. Por eso cogemos elementos de la tierra en la acción litúrgica. Por eso se utiliza el aceite. Por eso se utiliza el vino. Se utiliza el pan, ¿no? Te ofrecemos, Señor, de los mismos bienes que tú nos has dado, decimos en una de las oraciones de la misa. La misión del Espíritu Santo en toda la acción litúrgica, ¿cuál es? Poner en comunión con Cristo a toda la Iglesia para formar su cuerpo. Hay un autor teológico, yo no sé francés, pero creo que se pronuncia Henri de Jubac, ¿no? Es el teólogo de referencia del cardenal Ratzinger de Benedicto XVI, que en una obra suya que se llama Catolicismo, cuando habla del sacramento de la Eucaristía, en ese pan ve representado todos los sacramentos de la iniciación cristiana. ¿Por qué? Porque dice que la Eucaristía, el tercer sacramento, es confeccionada por muchos granos de trigo. Es decir, tú y yo somos granos de trigo, que nos juntamos. ¿Y cómo nos hemos juntado? Esos granos de trigo se juntan para hacer el pan por medio del agua. Yo cuando hago el pan eucarístico en casa, para la Eucaristía, mezclas mezclas agua y harina y lo amasas para que todos los granitos de harina sean uno solo, un solo pan. Esos somos los cristianos, que por el bautismo, ese agua, nos hemos amasado para formar un solo cuerpo. Pero si esa mezcla de agua y harina la dejas, no se convierte nunca en pan, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace falta? Meterla en un horno. El horno es el calor. El calor es el fuego del Espíritu Santo que por la confirmación hace que ese cuerpo tome forma, tome fuerza, ¿no? Y de tal forma que ya no se desparrame, ¿no? Cuando tienes la masa del pan, si tú coges, lo estiras, le das forma, hasta que ya lo cueces en el calor del Espíritu Santo, ¿no? Y habla este autor, ¿no? Y así el Espíritu Santo es el que nos une a todos en Cristo, nos hacemos uno en la Eucaristía. Por eso es importante hacer de nuestra vida una Eucaristía, una acción de gracias, Eucaristos. Yo de viaje de novios estuve en Grecia y entonces se sigue diciendo en Grecia, cuando le das las gracias a alguien, le dices Eucaristos, ¿no? Eucaristos. Es la misma palabra que Eucaristía, dar las gracias, es lo que hacemos, una acción de gracias. Bueno, ya hemos hablado de todo esto. Hay algunos sacramentos,
Como hemos dicho que el sacramento siempre está en consonancia con la vida de Jesucristo, y configura al cristiano, hay sacramentos que dejan una marca indeleble, un sello indeleble. ¿Qué significa indeleble? Que no se puede borrar, no se puede borrar. Son 3 sacramentos: bautismo, confirmación y orden sacerdotal. Tú una vez que has recibido el bautismo válidamente, no puedes dejar de ser bautizado. Puedes apostatar. Hay gente que apostata, eso es decir, renuncio públicamente de mi fe. Pero no por eso dejas de ser bautizado. No puedes dejar de ser bautizado, porque no puedes dejar de ser hijo de tu padre. Es que no puedes dejar de ser hijo de tu padre. Puedes odiar a tu padre, puedes asesinar a tu padre, pero seguirás siendo su hijo. Es una relación que no se pierde. La confirmación igual. La confirmación es la entrada potente del Espíritu Santo convirtiéndote en su templo, siendo templo del Espíritu. Yo antes, que estaba más gordo, sería una basílica, ¿no? Pero es el Espíritu Santo que te llena, que te hace soldado de Cristo, se decía antes, ¿no? Y luego el orden sacerdotal. Por eso los presbíteros, diáconos, los obispos, en el cielo seguirán siéndolo. Igual que tú seguirás bautizado. Yo no estaré casado con mi mujer, ni tú con tu marido, ni con tu mujer. No estaremos casados. Nos querremos mucho. Y que se rompa el vínculo matrimonial no significa que se rompa el amor matrimonial. ¿Entendéis? O sea, ¿cómo vamos a llegar al cielo y a mi mujer no la voy a querer? Pues por supuesto que la voy a querer, y más que lo que la ha querido nunca en toda la tierra. Mucho más, aunque no estemos casados, porque ya Dios será todo en todos, ¿no? Pero no estaremos casados, mientras que Carlos, David, cuando lleguen al cielo, seguirán siendo sacerdotes. ¿Y qué van a hacer en el cielo? Pues lo mismo que todos, una Eucaristía, una acción de gracias eterna. No penséis esto. El cardenal Newman se lo contaba a un amigo y él me decía, vaya rollo. El cardenal Newman dice que lo más parecido al cielo es una asamblea en la que todo el mundo estamos cantando himnos eucarísticos de acción de gracias alrededor del altar, en uno de los sermones parroquiales, ¿no? Y un amigo me decía, pues eso es un poco rollo, ¿no? Y digo, bueno, pues si es que como encima tengas a uno que cante mal al lado, ¿no? O sea, pero no te va a hacer falta nada más, porque vas a ser tan feliz, tan feliz. Tú imagínate con todos tus seres queridos ahí para siempre, que ya... Porque siempre al final nos da miedo perder a nuestros seres queridos, nos da miedo, porque somos humanos y aunque tengamos fe, queremos tenerlos cerquitas, ¿no? Y a pensar que nunca más nos vamos a separar, que esto va a ser para siempre, para siempre, para siempre. Eso también es importante verlo, que la acción litúrgica es una acción escatológica. Nos adelanta lo que vamos a hacer en el cielo. En el cielo, decía un niño que entendió muy bien esto de la comunión y del cielo, me decía, claro, el cielo y la comunión es lo mismo pero al revés. Yo decía, ¿cómo? A ver, explícamelo. Y me dice, sí, porque en la comunión Dios está dentro de ti y en el cielo tú estás dentro de Dios. Y digo, bueno, pues sí, algo así va a ser, ¿no? Algo así. Entonces, cuando estamos en la comunión, es que ya es como estar en el cielo. Si tú has recibido bien al Señor en la Eucaristía, cuando tú te bautizas, no te acuerdas, yo tampoco, pero cuando un adulto se bautiza, ¿por qué se le pone la túnica blanca cuando se bautiza a un adulto? Porque ya está en el cielo. Si se muriese en ese momento, para el cielo directamente. Bueno. Importante, y con esto termino, para dos ideas que no quiero que se me olviden. Uno es que el sacramento confiere la gracia ex opere operato, es decir, que la confiere por la propia virtud del sacramento. ¿Qué quiere decir esto? La Eucaristía la celebre un sacerdote más santo, menos santo, más pecador, menos pecador, que me cae mejor, que me cae peor, más listo, menos listo. Da igual, porque como no es el sacerdote, sino que es Cristo mismo el que celebra la Eucaristía, tiene el mismo valor. Perdona que lo así, pero tiene el mismo valor. O sea, no es más importante la Eucaristía porque la celebre el vicario episcopal, o porque la celebre Carlos, que me cae mejor, o David, o este que es de mi país. No, porque es Cristo mismo el que la celebra. Da igual, entiéndeme, que luego también hay verdad que cuando vas a la confesión cada uno tiene sus dones, y hay un sacerdote que habla más, otro que habla menos, pero es Cristo que te perdona, no es que este confiesa muy bien. Bueno, puede tener más
sabe hablar mejor, sabe llegarte mejor, pero es el mismo Cristo que te perdona. ¿Por qué digo esto? Porque en los primeros siglos había una herejía que se llamaba donatismo, que decía que si un sacerdote estaba en pecado mortal, su Eucaristía no era válida. Y eso no es verdad. ¿Por qué? Porque es el mismo Cristo el que está celebrando la Eucaristía. Eso significa ex opere operato, que por la propia acción de Jesucristo el sacramento tiene valor independientemente de quién lo celebre, ¿vale? Siempre que sea un ministro válido. Y lo que es diferente, la gracia es la misma. Es decir, cuando el sacerdote, sea quien sea, está celebrando la Eucaristía, podemos ver que se abre una fuente. Sea quien sea, es la misma fuente la que se abre. Y sale un caudal de agua. Ahora, lo que no es lo mismo es si tú vas a recoger agua con un cubito, con un barreño, con una cesta, ¿no? Porque si vas con una cesta todo se desparrama. La disposición interior de cómo nos acerquemos a los sacramentos sí que nos afecta. No es lo mismo una misa que está despistado y comulga rutinariamente a una misa que, oye, venga, vamos a decirle al Señor, aquí te quiero. Cuando se eleva la hostia, Señor mío y Dios mío. Cada uno las costumbres que tengáis, ¿no? Y luchas por no despistarte, ¿no? Las lecturas. Yo, por ejemplo, ahora veo que la misa que más me cuesta es la de los domingos. Porque como estoy con el niño, el resto de la semana voy a misa en el colegio solo y muy bien, no me distraigo. Pero claro, que Juan no se suba al banco, que no se mate, que no distraiga. Bueno, pues le digo, mira Señor, esto es lo que puedo hacer. Y a lo mejor esa misa tiene más valor, porque estoy intentando ahí luchando para no despistarme, que la del diario, que estoy tan tranquilo, ¿no? Bueno, eso por un lado. Y la última es que la liturgia, como hemos dicho, tiene un componente de actualizar el pasado, pero también nos adelanta el presente. Es muy importante también cuando decimos en la liturgia, en la Eucaristía, Maránata, ven Señor Jesús, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. ¿Se lo estamos diciendo de verdad o se lo estamos diciendo con la boca pequeña? Ven a la comunión, pero no me lleves esta noche. En caso de duda, que sea yo la viuda, ¿no? ¿Cómo se lo decimos al Señor? Porque si nos lo creemos diríamos como San Pablo, porque morir es con mucho lo mejor para ir con Cristo. Para mí la muerte es una ganancia, dice San Pablo, ¿no? También nos adelanta eso. Acordaros que la reserva eucarística que está en el sagrario empieza en sus orígenes por el tema de los moribundos. Se guardaba la Eucaristía por si alguien se encontraba en peligro de muerte, llevarle al Señor y decirle, toma tu viático para la vida eterna, adelántate unos minutos a la vida eterna. Cuando ya estaba agonizando, cuando estaba muriéndose, no te preocupes, ya vas a entrar en el cielo. Si estás en la absolución, te confesabas y recibías al Señor. Y ya, con el Señor te ibas con Él al cielo, ¿no? Bueno, pues yo quería acabar pues nombrando o hablando un poquito, que siempre pasa desapercibida, a la Virgen María, ¿no? Que siempre nos está diciendo, como en las bodas de Caná, haced lo que Él os diga, haced lo que Él os diga, porque donde está Cristo está su madre. Eso es lo que reconocemos cuando rezamos los misterios del Rosario, cuando decimos la Asunción de María Santísima en cuerpo y alma a los cielos. ¿Cómo iba a dejar a su madre corrompiéndose en un sepulcro? Porque donde está Cristo está su madre, ¿no? Yo muchas veces pienso que cuando celebramos la Eucaristía, pues está la Virgen también con nosotros celebrando la Eucaristía, porque estamos en el Calvario. Al lado del sagrario, de alguna forma misteriosa, tiene que estar siempre también la Virgen, ¿no? Que es la mujer que llevó al Señor en el primer sagrario, ¿no? Que la llevó en su vientre. Vamos a pedirle a la Virgen que nos ayude a acercarnos a su Hijo a través de la liturgia, que seamos capaces de ver esas acciones como algo fundamentales para nuestra vida, que nos dejemos inhabitar de la Santísima Trinidad. Cuando comulgamos, cuando nos confesamos, cuando hemos recibido el bautismo, es la Santísima Trinidad la que no cabe en todo el universo, la que se mete en nuestra alma. Me acuerdo que unos amigos que estaban en China durante la pandemia decían que necesitaban rezar delante del Señor. Pero allí en China no es fácil encontrar una iglesia donde esté el Santísimo, y menos en pandemia, que estaban todos encerrados. Pero tenían un hijo que tenía muy poquitos meses, 2 o 3 meses. Y entonces ellos se ponían de rodillas
ahí, porque sabían que como estaba bautizado, como no había cometido ningún tipo de pecado, la Santísima Trinidad estaba dentro de su Hijo. Porque tú y yo, si estamos en gracia, la Santísima Trinidad está dentro de nosotros, ¿no? ¿Qué acción de gracia es más bonita, ¿no? Y con esto termino. Cuando la misa era en latín, acababa diciendo ite missa est, que parece que dice 1, 2, 3, ¿no? Y entonces San Felipe Neri se lo explicaba y decía, cuando yo digo ite missa est, no es 1, 2, 3 que salgáis corriendo, ¿eh? Os podéis quedar un rato después de misa, en silencio. Aunque no hayas comulgado, has participado de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Dale gracias. Me he leído ahora mismo la conversión de un matrimonio de Scott y Kimberly Hahn, que el libro se llama Roma, dulce hogar. Y entonces vienen del protestantismo y le llamaba mucho la atención y decía, me enfadaba cuando veía a las señoras, ella decía a las señoras, que no se quitaban el abrigo, para que en cuanto que terminase, salir corriendo. Dice, ¿tú te imaginas que te invitan a cenar y no te quitas el abrigo? Claro, ¿con qué actitud venimos a la Eucaristía? Con ganas de, a ver, voy a esta misa porque es más corta. ¿No? Bueno, pues nada, pues si queréis rezamos una Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, Santo Patriarca José, ruega por nosotros. El mes que viene vamos a repasar toda la celebración de la Eucaristía punto por punto. Vamos a coger el misal romano y vamos a ir viendo punto a punto cómo se celebra la misa, qué le podemos ir diciendo al Señor en cada momento, qué significa cada cosa, para que cuando vayamos a la Eucaristía la podamos vivir con mayor plenitud. Gracias a vosotros.